Bienvenidos Daniel, David, Gonzalo, Manuel, Tony. Bienvenidos a esta clase de introducción de la asignatura de aspectos legales de los eSports. Soy Bernardo Bonet. Como habréis visto por el programa que os han facilitado la Universidad VIU, soy el profesor encargado de impartir la materia de la asignatura de introducción a los aspectos legales de los eSports. Y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier comentario o duda. Me gustaría que las clases fueran muy interactivas, que me podáis interrumpir, preguntar y generar debate en cualquier momento. Y bueno, pues esta primera clase la vamos a dedicar a dar unas pequeñas pautas sobre cuál va a ser la forma de proceder en estas clases y en un segundo momento pues nos centraremos en analizar cuáles son los puntos que vamos a ir viendo durante las clases. Veo que están incorporándose nuevos compañeros. Bienvenido, Joaquín. Si os parece, vamos a dedicar los primeros minutos de la clase a ir recibiendo a los compañeros, aunque se haga un poco repetitivo mi discurso, pero sí que me gustaría que todos estuvieseis al tanto de lo que vamos a hacer en esta primera clase y ir recibiendo a los nuevos compañeros que se van uniendo. Son ahora las 8. Si os parece, vamos a dar unos minutos de cortesía para ver cómo se van uniendo los compañeros. En cualquier caso, si hay cualquier comentario que queráis hacer, pues lo vamos viendo. No sé si se me ve bien, se me escucha bien. Me gustaría tener feedback por vuestra parte de que todo está correcto. Perfecto, gracias, Julen. Gracias, Manuel. Bueno, si os parece, vuelvo a... Se van uniendo compañeros. Hola, Iván. No, realmente hemos empezado hace 3 minutos, a las 8 en punto, y como les estaba comentando a tus compañeros, vamos a dedicar los primeros 5 o 6 minutos a ir recibiendo al resto de compañeros y en cualquier caso en 2 o 3 minutos volveré a iniciar. Bueno, pues si os parece, ya somos 9 en clase. Independientemente de que se vaya incorporando algún compañero, si os parece, vamos a comenzar de nuevo. Me presento, soy Bernardo Bonet, como os decía, soy el profesor encargado de impartir la asignatura de Introducción a los aspectos legales de los eSports. Tenemos varias clases por delante en las cuales vamos a analizar los aspectos desde el punto de vista legal, aquellos retos o aquellas circunstancias que os podéis enfrentar cuando estáis dirigiendo una organización como pueda ser un club, un organizador de eventos, una empresa que quiere entrar a patrocinar una competición de eSports o una liga de eSports. Todas esas cuestiones que vamos a ir viendo en las clases, que ya lo tenéis en los materiales. Como os decía, en primer lugar, me gustaría que las clases fueran muy interactivas. El material ya está colgado, el material podéis leerlo y releerlo cuantas veces queráis. Y yo creo que lo bueno que nos ofrece la Universidad VIU es que las clases pueden ser muy interactivas y no nos tenemos por qué ceñir a lo que dice el manual. Como os digo, el manual lo tenéis ahí, lo podéis consultar cuantas veces queráis, pero lo que me interesa en las clases es que vayamos compartiendo, porque al tratarse de una materia nueva, todos los días van a surgir nuevos problemas o nuevos elementos que analizar y, por tanto, lo que sí que me gustaría es que las clases fueran muy dinámicas y en cualquier momento me interrumpáis, me lancéis una pregunta e incluso entre nosotros podamos compartir, debatir y analizar, siempre siguiendo el hilo, lógicamente, de las clases, pero totalmente abierto a cualquier comentario o cualquier duda que os pueda ir surgiendo. Se me escucha bien, se me oye bien, ¿verdad? Perfecto, se van sumando compañeros.
Esta primera clase, como imagino que habéis hecho en el resto, pues bueno, hay que pasar por ella, hay que hacer esa presentación primera para que estemos todos al tanto de cómo vamos a funcionar, para que las clases sean lo más productivas posibles. Ya somos 11 compañeros. Y bueno, como os decía, también al inicio vamos a dedicar esta primera clase de 1 hora y media, 2 horas, a analizar cuál va a ser, por una parte, el calendario de las clases, analizar cuál va a ser el contenido que vamos a ir de forma resumida. También me gustaría, y ahora cuando veamos que ya nos incorporan más compañeros, porque todavía estamos a las 8:05, pues bueno, entiendo que a lo mejor algún compañero todavía se retrasa. Sí que me gustaría conocer cuáles son vuestros perfiles, de dónde provenís, y a partir de ahí pues también es interesante conocer si estáis trabajando ya en el sector y en la industria de los esports, si tenéis algún tipo de relación con los deportes electrónicos, si venís del deporte tradicional, si venís de la gestión de patrocinios, etcétera, para que las clases, como os digo, puedan ser mucho más interactivas y podamos compartir a lo mejor los conocimientos o las experiencias que tenemos todos los compañeros. También, como os digo, en esta primera clase me gustaría explicaros cuál va a ser un poco el seguimiento que vamos a hacer de las prácticas y los trabajos que podamos ir pidiendo, y también si os surge cualquier duda en cuanto a la organización propia de las clases, pues os agradecería que me lo trasladaseis para ir viéndolo. Bienvenido, Juan. Ahora somos ya 12 compañeros. Pues, ¿os parece? Vamos a esperar hasta las 8:10 y a las 8:10 daremos por concluido este primer apartado de presentaciones. No pasa nada, Juan. Estamos esperando al máximo número de compañeros. Y como os digo, si os parece, en 3-4 minutos daremos por terminada esta primera fase y pasaremos a analizar lo que es el contenido de la asignatura, y a partir de ahí ya abiertos a que me hagáis cualquier pregunta, lancéis cualquier tema de debate y podamos, como os digo, hacer la clase lo más interactiva y lo más práctica posible. Sí, Gonzalo, el manual, como os digo, es el que está colgado en la plataforma y el que vamos a seguir. Independientemente de que, lógicamente, como os decía hace un momento, me gustaría que las clases fueran mucho más prácticas que el propio manual. El manual lo tenéis ahí, lo podéis consultar, pero las clases sí que me gustaría que aprovechásemos para ver, a lo mejor, casos prácticos o para debatir realmente sobre el contenido del manual. Bueno, pues si os parece, son las 8:10. Somos 12 compañeros. Al margen de que si se incorpora alguien más tarde, lógicamente le saludaremos, pero si os parece, damos por concluida esta primera fase de incorporaciones y bueno, pues
pues aprovechando que al final no pasa nada, Juan. Voy a intentar ser lo más rápido y conciso posible para que tengáis claro cuál es la organización y a partir de mañana ya empezaremos con lo que es propiamente las clases. Como os decía, en un principio, buenas tardes a todos. Soy Bernardo Bonet, soy abogado valenciano y en este caso soy el profesor encargado de impartiros la asignatura de introducción a los aspectos legales de los eSports. Como os decía, me gustaría, y ahora lo organizaré de forma que podáis participar todos, conocer cuáles son los perfiles de cada uno de vosotros para enfocar dentro de lo que cada uno pueda tener de experiencia o de contacto con la industria de los deportes electrónicos y que las clases sean lo más prácticas y lo más interesantes para todos. ¿Vale? Entiendo que habrá gente que vendrá del deporte tradicional, entiendo que habrá gente que vendrá tal vez de empresas de marketing y patrocinio, habrá gente que vendrá del mundo de la tecnología, habrá gente que vendrá del mundo del deporte electrónico, pues bueno, conocer un poco de dónde venís, cuáles son vuestros intereses en la materia y a partir de ahí ya tener yo una visión más clara de cómo poder enfocar las clases y hacerlas lo más amenas y lo más prácticas posible. Como os decía al principio, las clases, como os digo, me gustaría que fueran lo más interactivas posibles, no tengáis ningún tipo de inconveniente en interrumpir, en preguntar, en lanzar preguntas a través del chat o el que tenga micrófono de entrar y participar y lanzar la pregunta. Intentaremos responderlas en el momento o bien derivarlas para un momento posterior. Si por la vicisitud de ese momento, a lo mejor estamos explicando una cosa, pues bueno, dejaremos también un tiempo en cada clase para debatir, pero bueno, no tengáis inconveniente en lanzar las preguntas y intentaré introducirlas dentro de lo que es la explicación de la materia, incluso generar debate para que podamos participar todos. Como sabéis, dentro de las clases también hay una serie de trabajos prácticos, una serie de prácticas que se os van a encargar y esas prácticas me gustaría también enfocarlas a la experiencia que tengáis cada uno, a la relación que tenga cada uno con los eSports para hacerlas unas prácticas completas y unas prácticas que puedan englobar todo lo que es la materia. Por tanto, ahora cuando pasemos con las presentaciones me gustaría conocer en primer lugar de dónde venís, cuál es vuestra relación con los eSports y sobre todo también saber este máster, si lo vais a enfocar al mundo del asesoramiento del gamer, si lo vais a enfocar al asesoramiento de empresas que quieran entrar dentro de lo que es el patrocinio de los deportes electrónicos, si estáis trabajando a lo mejor en una organización que organiza eventos relacionados con los eSports, bueno, saber un poco cuál es vuestra posición en la industria para a partir de ahí poder de alguna forma ir trabajando con esas prácticas para que a todos os sirvan de la mejor manera posible y de la más práctica posible. Por último, deciros que tenéis mi correo electrónico a través de la plataforma. Me podéis mandar cuantos correos electrónicos sean necesarios, preguntando dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Intentaré contestaros lo antes posible a todos. Y bueno, en cualquier caso, pues ya os digo, vamos a tener varias clases en las que vamos, como decía el compañero, a seguir ese manual, pero interrumpiendo las clases, debatiendo, etcétera, etcétera, porque, como os digo, el manual es el que tenéis y a partir de ahí, pues lo que me gustaría es que las clases completaran ese manual desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista del debate, ya que es una materia realmente nueva y, por tanto, yo creo que lo que va a enriquecer el contenido de estas clases es que entre nosotros compartamos y podamos analizar lo que en el día a día está sucediendo más allá de la parte más teórica que engloba el manual. Si os parece, como yo tengo aquí la relación de participantes, os vais presentando y a partir de ahí yo podré tener una foto más directa de lo que supone cada uno de vosotros dentro del sector y a partir de ahí ya pues las clases las podemos enfocar de una forma más práctica. Si te parece, Daniel, por orden alfabético empiezas tú, Daniel Fernández. Buenas, Bernardo. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Daniel. Actualmente, originalmente soy de Madrid, No te pero escucho. ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Un segundo. Bernardo. No te escucho, Daniel.
Bernardo, Daniel, ¿nos ahora escuchas? te escucho. Ahora te Vale, escucho. vale, perfecto. Nada, bueno, buenas tardes, noches, como había comentado previamente. Bueno, mi nombre es Daniel, soy de Madrid, pero llevo viviendo aproximadamente una década aquí en Malta. Trabajo para el sector del e-gaming, para el departamento de CRM de marketing, principalmente para España, aunque también hacemos un poco, o hago también para LATAM y ayudo también a Global. El objetivo principal en el tema de eSport, bueno, son uno personal del hecho de que básicamente es un sector que siempre me ha traído, aunque antiguamente obviamente no era tan, digamos, tan grande como ahora, y por otra porque a nivel empresa, trabajo un poco en Start, a nivel empresa es una de las oportunidades que se están mirando y bueno, he cogido el liderazgo en ello y he sido el primero que quiere estar metido ahí y estoy enseñando un poco a la empresa cuáles son los aspectos tanto a nivel de ecosistema como a nivel legales contigo. Y bueno, ese sería el resumen Ujú. de mi persona. Oye, pues enhorabuena por tener esa visión y estoy convencido que mucho el máster para de alguna forma lo que nos está pasando a muchos y a muchos compañeros tuyos seguro, y tú lo tienes en cierta medida más fácil porque te dedicas al mundo del gaming, pero explicar lo que son los esports y las ventajas competitivas que para una empresa como la tuya pueda tener meterse en ese sector es importante. Pues si os parece, sabiendo ya un poco cuál es la experiencia, el contacto que tiene Daniel con los esports, pues pasamos a David Barredo, que nos cuente un poco cuál es su posición. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, buenas tardes, Bernardo. Soy David, soy de León, tengo 24 años, soy graduado en Administración y Dirección de Empresas y Ujú. hago este máster pues para unir mis dos pasiones, el mundo empresarial y la competición de los videojuegos. Yo todavía no tengo tan claro para dónde voy a tirar, espero tenerlo un poco más claro cuando acabemos el máster, pero sin duda sí que quiero formar parte de esta industria. Mi conocimiento es seguir competiciones, más concretamente Counter-Strike, aspectos internos de empresa. Los que conozco son los que he aprendido aquí en el máster y en cuanto a tema legal no tengo ni idea. Lo poco que se da de derecho en la carrera y poco más, así que me vendrá bien. Ajá. Muy bien. Oye, pues enhorabuena también por la iniciativa y estoy convencido que estas clases, en particular la de introducción a los aspectos legales, te va a venir muy bien para ir de alguna forma visualizando cuál puede ser tu posición en el sector. En cualquier caso, aprovechando la presentación de David, sí que os diría que el curso, la asignatura concreta de introducción a los aspectos legales, como os podéis imaginar, ahora veremos si hay un compañero licenciado en Derecho, no va a hacer tanto énfasis en lo que es puramente lo más jurídico, porque muchas veces para poder conocer esos aspectos desde el punto de vista de un abogado, de un jurista, necesitáis conocer una serie de terminologías, una serie de conceptos que a lo mejor la mayoría no tenéis por qué conocer, pero sí que de alguna forma el objetivo principal de esta clase, como luego veremos, es que de alguna forma conozcáis un poco, sobre todo a nivel general, cuáles son las implicaciones jurídicas y los retos jurídicos a los que enfrenta el sector. ¿Por qué? Porque vosotros desde las empresas relacionadas con el deporte electrónico os vais a tener que enfrentar muchas veces a circunstancias especiales que a lo mejor otras empresas no tienen. Está el mundo de la competición, está el tema que veremos en una de las clases, si se puede asimilar al deporte o no se puede asimilar, etcétera, etcétera. Por tanto, debéis tener en cuenta que la aproximación que vamos a hacer no va a ser tanto desde el punto de vista del abogado o del asesor. Para eso, cada una de vuestras empresas entiendo que tendrá una persona que sí que tendrá un conocimiento mayor, o si no, tendréis que acudir a especialistas que puedan asesoraros desde el punto de vista más jurídico, pero es importante vosotros como CEOs de empresas o como responsables de, como decía Daniel Fernández, como responsables a lo mejor de ese departamento de esports, pues tengáis claro a dónde acudir
para que de alguna forma no suene a chino cuando se estén hablando de un contrato de patrocinio, cuando se estén hablando de unas obligaciones laborales en la contratación de los gamers, cuando se estén hablando de pedir unas licencias para celebrar una serie de eventos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante que conozcáis, por lo menos de forma general, una serie de conceptos que os van a venir muy bien para vuestro día a día como responsables de empresas o como gente que vaya a trabajar en el sector. Bueno, si os parece, tendríamos el turno de Fidel Echaniz. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, te oigo bien. Vale. Bueno, pues yo me llamo Fidel, yo soy de Bilbao y bueno, pues estoy estudiando esto porque el año pasado di un curso de organización de eventos y el anterior terminé la carrera de turismo y el trabajo de fin de grado mío fue el impacto de los eventos de videojuegos en el turismo. Así que bueno, esas cosas y ahora esto está relacionado con ello, pues dije, bueno, igual es bueno estudiar esto para poder trabajar igual en un evento, preparar un evento de estos, ¿no? De eSports o de cualquier cosa de videojuegos. Precisamente ahora mismo, dentro de 4 días ya es el evento de videojuegos de aquí, en Bilbao. Y bueno, pues no sé si pudiera trabajar alguna vez en eso, pues estaría bien. Ya para el año que viene tendré que dejarlo un poco. Seguro. Pues Fidel, enhorabuena también por las ganas, por la iniciativa. Estoy convencido que con tu formación en turismo es un mercado a explorar. Cada vez más los eventos relacionados con el deporte electrónico o con el gaming confluye mayor número de gente, se están convirtiendo en una referencia, igual que a día de hoy hay gente que hace turismo deportivo y viaja a Valencia o a París o a Roma a competir o a correr una maratón, pues a día de hoy ya es una realidad que hay gente que viaja a eventos de gaming y eventos de esports a verlo, a competir o a vivir la experiencia. Por tanto, entiendo que es un sector a explorar. En España tenemos la suerte que hay grandes eventos de esports, como pueda ser el que se celebra en tu ciudad o DreamHack en Valencia y dentro de un par de semanas en Sevilla o el Games Week en Madrid o cualquier tipo de evento que es necesario que, por una parte, la organización sea excelente para que la gente vaya y quiera volver, pero sobre todo también que el sector del turismo y lo pueda convertir incluso en un producto para que poco a poco pues la gente vaya viajando a ese tipo de eventos como el que viaja, como os decía, a ver la final de la Champions League o hacer turismo deportivo, hacer turismo cultural, etcétera, etcétera. Englobado más en el turismo de eventos, que es el que está, que eso Sí. está más enfocado en el turismo de eventos, que es sobre eso, sobre lo que hablé yo en mi trabajo de fin de grado. Y lo que más o menos hoy en día, pues hoy en día tiene mucha importancia, ¿no? Dejar atrás todas esas cosas del turismo rancio, ese de sol y playa y eso. Ahora se está pasando a turismo de eventos, bueno, lleva ya bastantes años. Y bueno, pues por eso yo creo que es más importante ese tipo de turismo que cualquier otro. Igual esto es una buena posibilidad. Sí. No te oigo, Fidel, se ha cortado. Sí, es importante porque también lo veremos en las clases. He cortado yo, ¿eh? Sí. He cortado yo, justo. Como te decía, es importante y es una visión interesante la tuya porque, como veremos, todo está cambiando. El consumidor de esports tiene un perfil, como veremos, que a lo mejor ya no se asemeja tanto al turista tradicional y, por tanto, los productos que tienen que ofrecer los tour operadores y las empresas de turísticas, pues a lo mejor dentro de los productos estrella pueda estar los viajes a eventos de esports y, por supuesto, es algo a estudiar y tú tienes la mejor oportunidad. Pues si os parece... Dime, Fidel. Ya se había dicho solo. Pues le tocaría a Gonzalo Tolosa.
Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, Gonzalo. Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo. Tengo 24 años y soy de Zaragoza. Yo vengo del deporte tradicional. He estudiado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la antigua INEF. Y en el último año de Ujú. carrera, pues dimos una asignatura que era como de deportes contemporáneos o alternativos. Y ahí se habló sobre los eSports y claro, yo desde siempre me han gustado mucho los videojuegos, los he practicado desde bien pequeño. Y entonces me interesó muchísimo esa asignatura y a partir de ahí empecé a mirar y vi la repercusión que estaba teniendo y vi la oportunidad de apuntarme a este máster y quise seguir este camino. Yo, como ha dicho David, estoy como él, tampoco sé a dónde me quiero orientar, espero después de este máster saberlo, pero lo que sí que tengo claro es que me quiero meter en este mercado y en este mundillo porque me apasiona, me gusta y al fin y al cabo es algo que está en auge y, como he dicho, vamos, me gusta un montón. Y pretendo aprender todo lo que sepa, todo lo que consiga aprender en este máster. Y del tema de esta asignatura no tengo mucha idea sobre temas jurídicos y estas cosas porque nunca he estudiado nada así. Pero bueno, espero aprender todo lo posible y eso. Perfecto, Gonzalo. Oye, pues enhorabuena también. Es un perfil que estoy convencido que seguramente no seas el único en el grupo, porque tienes un perfil que viene, como tú decías, del deporte tradicional, licenciado en ciencias del deporte, y por tanto es un perfil interesante porque durante las clases vamos a analizar y vamos a debatir sobre si realmente los deportes electrónicos pueden ser considerados deportes conforme a la concepción que tenemos en nuestro país, si a la propia industria le interesa o no le interesa que se le asimile al deporte tradicional. En aquellas cosas vamos a analizar aquellas cuestiones que le pueden beneficiar como sector, en aquellas otras que puede suponer el compararse al deporte o el aplicarse la normativa al deporte puede suponer un contrapeso para el movimiento muchísimo más ágil que tienen los eSports en relación con el deporte tradicional y por tanto es interesante tener un perfil como tú. Como decías, no tienes conocimientos jurídicos, pero como os decía hace un momento, pues las clases tampoco van a ser una clase tostón de Facultad de Derecho, van a ser clases muy prácticas, lo habréis visto ya en el manual y yo creo que sí que me gustaría que os llevaseis una visión práctica y, como os decía, no desde el punto de vista del abogado asesor, sino desde el punto de vista de la persona que está introduciéndose en el sector y que tiene que tener unos conocimientos mínimos, lógicamente, de aspectos jurídicos y esos son los que vamos a ir analizando en las clases. Si os parece, pasamos a Iván Páez. Iván. Perfecto. Iván no tiene micro, nos va a escribir. Si puedes, Iván, darnos por el chat 2 pinceladas de tu perfil. Si os parece, pasamos a Joaquín. Bienvenida, Sandra. Hola, ¿se me escucha? Joaquín. Sí. Hola, buenas. Bueno, yo soy Joaquín, he estudiado periodismo y audiovisual y bueno, desde pequeño me han gustado mucho los videojuegos y vi en los eSports una buena oportunidad. Y bueno, pues aquí estamos teniendo formación y bueno, yo con lo que respecta escribo sobre FIFA, de FIFA Sporter, no sé si lo conoces, y en eso me gustaría dedicarme en futuro.
Perfecto, Joaquín. Oye, pues igualmente bienvenido y enhorabuena por la iniciativa y por las ganas. Muchas gracias. Joaquín es otro de los perfiles que estoy convencido que se están acercando al mundo de los eSports, están mostrando interés, que es el del periodista. El periodismo deportivo cada vez más está especializándose y una especialidad importante, yo creo que de aquí a futuro, es el periodista que pueda dar cobertura a eventos y a competiciones relacionadas con los deportes electrónicos. Por tanto, es un perfil muy interesante de conocer y de tenerlo en el grupo de personas que van a componer las clases, porque nos va a poder dar la visión del periodista. Entiendo que eras periodista del deporte tradicional. Sí, justo. Yo cuando me metí a estudiar yo quería ser periodista deportivo, pero conforme se iba desarrollando todo, pues la verdad que vi aquí un buen sitio para meter cabeza en los eSports. Pues sí, habréis visto los aficionados que cada vez más los grandes periódicos, la prensa deportiva de toda la vida tradicional, pues está incluyendo dentro de sus opciones para el público en general, pues una sección de eSports. También están haciendo muchas publicaciones, sobre todo online, dedicadas en exclusiva al periodismo relacionado con los deportes electrónicos, y por tanto es una salida importante. Efectivamente, casi todos los periódicos ya tienen sección de eSports, sí. Perfecto. Pues pasamos, si os parece, a José Manuel Pérez. Hola, buenas, ¿me oye? Sí. Bueno, pues mira, yo soy ingeniero informático, actualmente estoy trabajando en una startup, ¿vale? Yo llevo ya unos años metido en el entorno emprendedor de Barcelona, montando startups o participando en ellas. Y bueno, pues mi interés en los eSports viene de que es un sector nuevo en crecimiento, ¿no? Y que posiblemente a medio plazo se generan oportunidades para saltar y desarrollar algún negocio. Y este es mi interés principal, ¿no? Ahora mismo estoy valorando eso a medio plazo, el estudiar o analizar un posible caso de negocio, ¿no? Una academia de esports. Y bueno, pues a ver si a través del máster se va puliendo y desarrollando esta idea. Pues igualmente, enhorabuena, José Manuel, por la iniciativa, por el interés. Y como os decía, estamos teniendo suerte porque por los perfiles que voy viendo tenemos por lo menos un perfil de cada uno de los agentes que pueden intervenir dentro de lo que es el ecosistema de los eSports. Es cierto, y José Manuel, tú tienes la experiencia porque te mueves en el ecosistema emprendedor de Barcelona, que últimamente están apareciendo muchas startups cuyo foco está en la utilización de la tecnología aplicada al deporte electrónico, que ya de por sí es muy digital y es muy tecnológico. Están apareciendo muchísimas startups de medición de impactos dentro de lo que es la propia partida, los gamers. Están apareciendo startups relacionadas con la tecnología blockchain aplicada al mundo de la competición y al mundo de los perfiles, a la tokenización de elementos relacionados con el deporte electrónico, y por tanto es interesante conocer o tener un perfil de un ingeniero informático y sobre todo una persona que tiene una cierta experiencia dentro del mundo startup. Y por supuesto el proyecto de academia también es un proyecto que están haciendo muchas y es un proyecto muy, muy interesante. Si eso además le unes el perfil tuyo de informático y de persona emprendedora, pues creo que puedes tener muchísimo recorrido. Yo creo que a día de hoy pocas son las aceleradoras o las incubadoras de startup que no tengan algún proyecto relacionado con los eSports. Yo personalmente tengo relación con Lanzadera, que es una de las aceleradoras de mayor prestigio en España, y os puedo decir que todos los años están entrando startups relacionadas con los deportes electrónicos, e incluso están apostando desde la propia Lanzadera, y no solo Lanzadera, sino otras
aceleradoras están apostando muchísimo por toda la tecnología aplicada al deporte electrónico. Yo siempre lo digo que el deporte electrónico es la mejor prueba de fuego de muchas de las tecnologías que están implementando, están creando las startups. Es decir, vamos a utilizar a los deportes electrónicos como prueba de testeo, como beta tester, para a partir de ahí a lo mejor aplicarlo a tecnologías o industrias que no tengan tanto que ver con el entretenimiento y con el deporte. Pero sí que es verdad, como decía José Manuel, que hay muchísimo por hacer y que cada vez más, como os digo, en aceleradoras y en el ecosistema startup están apareciendo startups cuyo objetivo, cuyo modelo de negocio tiene a los deportes electrónicos como valor principal. Pues pasamos a Juan Citespiller. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, soy de Argentina. Muy bien, Juan. Soy de Argentina, tengo 27 años, soy abogado, vengo del mundo del deporte. Mi papá fue un representante de jugadores de fútbol durante mucho tiempo. Y bueno, luego de su fallecimiento, mi idea es armar una empresa orientada a los esports. Desde chico juego videojuegos. Nunca me especialicé tanto en el área de los gaming, de los esports, que hoy son reconocidos. Y me interesó mucho desde hace un tiempo que me viene interesando, además de los influencers, también todo el área de esports. Entonces es algo que estoy desarrollando una empresa acá, donde especialmente una de las cosas que va a brindar es hacer asesoramiento jurídico. Y bueno, mi idea es el día de mañana también hacer algo en España con gente conocida que está dentro del mundo legal y que está haciendo cosas de los esports y aprender de esto. Así que a mí me viene fantástica esta materia para poder especializarme y ir entendiendo un poco más cómo funciona el ambiente jurídico dentro de los esports, que como decís vos hay todo un debate. Yo trabajo dentro del área deportiva y bueno, hay un gran debate con respecto a ese tema. Entonces, nada, encantado de estar acá. Pues igualmente, Juan, bienvenido y desde luego es un perfil muy interesante el de Juan. No sé si hay algún otro abogado, pero es interesante tener entre los compañeros un abogado y además con experiencia, entiendo, en el mundo del fútbol, en el mundo de la representación a alto nivel, como entiendo que tu padre hacía y como estás haciendo tú. Trabajar con los mejores jugadores tal vez del mundo, pues te va a dar una visión distinta al resto. ¿Por qué? Porque al final lo que tú dices, seguramente con el tiempo la evolución que llevan los esports tenderá a que sean necesarios tanto representantes especializados en la intermediación de gamers profesionales como abogados que ahora mismo estamos empezando a trabajar desde hace ya un tiempo, pero poco a poco con el asesoramiento tanto de empresas que organizan eventos como clubs que quieren contratar a gamers, como los propios gamers en su relación con los distintos clubs, patrocinadores, etcétera. Y por tanto es interesante también conocer tu visión, como digo, de alguna forma relacionada con el mundo del fútbol, pero en muchas de las cuestiones que vamos a analizar, pues es innegable que se puede equiparar a lo que está viviendo el mundo del fútbol, tanto a nivel de patrocinios, contratos, etcétera. Sí, mi tesis está orientada hacia a probar la autonomía del derecho deportivo, algo muy, muy polémico también. Y creo que esto también, ¿no? Nace una nueva rama jurídica, será dentro del derecho deportivo no, pero una cierta unión va a haber. Y nada, tanto como asesor de representantes, de equipos, la verdad que me parece fantástica esta materia. Sí, desde luego, lo iremos viendo a lo largo de las clases. Las similitudes con el deporte profesional, independientemente de lo que el legislador o la norma lo pueda calificar como deporte o no, son innegables. Estamos hablando de un espectáculo que cada vez más, lo comentaba antes el compañero, se convierte en un gran evento en el que la gente va a participar de forma activa. Estamos hablando de clubs que representan o pueden acabar representando tanto a ciudades como a marcas. Estamos hablando de gamers que podríamos equiparar al futbolista profesional, que también está cogiendo unas cotas de relevancia a nivel de imagen importantes como puedan tener los futbolistas, que incluso hay marcas
importantes marcas de consumo que están viendo en los gamers gente a la que patrocinar, y al igual que hace con los futbolistas y con los deportistas profesionales. Por tanto, hay muchas cosas, como tú bien dices, que las vamos a poder asimilar y vamos a poder utilizar el fútbol y el deporte profesional como espejo en el que mirarnos. Es cierto que, como tú decías, también hay elementos de los deportes electrónicos que no encajan exactamente con la tradicional visión que se pueda tener del deporte, y dentro de estas clases también analizaremos cuáles son esas cuestiones. Buenísimo. Muchas Pues gracias. nada, Juan, encantado. Y a partir de ahora, si tienes que... He leído antes que tenías una reunión. Sí, pero puedo estar 20 minutos más, así que... No. Perfecto. En cualquier caso, las clases, como sabéis, están grabadas y la primera clase, como os digo, pues es un poco conocernos. En un rato analizaremos cuáles son el mapa conceptual de lo que vamos a ir analizando, pero bueno, en cualquier caso, encantado de saludarte y ya te digo que puede ser un perfil muy interesante para generar debate en las clases. Vale, buenísimo. Encantado. Pues pasamos, si os parece, a Julen Cruz. Julen dice que no puede hablar por el micro. Voy a ver. Dice, viene el deporte tradicional, ha estudiado en Estados Unidos lo que aquí en España sería el INEF, gestión deportiva también. Aparte, ha tenido siempre curiosidad por los videojuegos de toda la vida y por los eSports y la vertiente competitiva. Dice, así que todo lo que tenga que ver con el deporte tanto tradicional como electrónico para mí es algo que ha seguido y practicado toda su vida. En cuanto a lo jurídico, dice que está verde. Como os digo, esto no es problema porque vamos a analizar los aspectos de forma de introducción, es decir, no vamos a adentrarnos demasiado en conceptos que os puedan resultar complejos y, por tanto, eso, como os digo, no es problema. El perfil de Julen también es interesante porque, al haber tenido la experiencia en Estados Unidos, pues es interesante conocer, como os digo, también la experiencia que pueda tener él, tanto del deporte tradicional en Estados Unidos como del deporte electrónico. Dentro de las clases, como veremos, no solo vamos a analizar el estado en el que se encuentra la normativa o la regulación de los deportes electrónicos en España, sino que vamos a analizar distintos países, sobre todo los más importantes a nivel de regulación y de normativa a nivel de deportes electrónicos, pero es interesante conocer y tener gente en clase como Julen que nos pueda dar en un momento dado cuál es su visión. Como conocéis, Estados Unidos a nivel de deporte profesional tal vez sea el país con mayor capacidad de generar grandes eventos deportivos, como pueda ser la Super Bowl o como pueda ser las competiciones de la NBA, de la NFL, el béisbol, etcétera, y por tanto la organización deportiva como espectáculo que tiene los Estados Unidos, pues lógicamente es también un espejo en el que muchas veces los deportes electrónicos se están mirando. Si os parece, pasamos a Manuel Bravo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Manuel. Sí, hola. Bueno, yo soy Manuel, tengo 36 años y soy de Santiago de Compostela. Soy ingeniero informático. Desde hace unos años trabajo con una empresa de videojuegos alemana. Al igual que algunos compañeros dijeron antes, tampoco tengo muy claro dónde quiero enfocar mi carrera después del máster o en qué se va a ayudar. Espero descubrirlo con el tiempo. Y bueno, en aspectos legales obviamente tampoco tengo demasiados conocimientos. Y nada, encantado, un placer y eso es todo. Pues Manuel, igualmente encantado, enhorabuena por la iniciativa y estoy convencido que tu perfil, como comentaba antes también con el compañero ingeniero informático, pues es interesante, sobre todo porque tú tienes la posibilidad de darnos una visión desde el punto de vista de la empresa de creación, desde el publisher, y también es un agente muy importante, ya lo veremos a lo largo del desarrollo de las clases, es muy importante conocer cuál es la figura del publisher.
tal vez sea una de las cuestiones que mayor diferenciación encuentra con los deportes tradicionales. Veremos cuál es la figura del publisher, veremos qué importancia tiene y veremos qué problemas jurídicos se les puede presentar al sector de los esports en relación a esta figura tan importante, como os digo, cuál es la del desarrollador del videojuego y, en definitiva, el propietario del videojuego. Bienvenido, Manuel, y seguro que será interesante contar con tus aportaciones en las clases y en los trabajos. Sería el turno de Santiago Martínez. Hola, soy Santi Martínez, soy de los más veteranos, tengo 45 años, soy economista. Experiencia en eSports, muy poca, estoy aprendiendo como un loco, la verdad. Me ha gustado jugar, pero nunca desde el punto de vista de los eSports ni nada similar, estoy aprendiendo un montón. Me interesa mucho el tema de la valoración, cada vez más, la valoración de empresas y el tema del control. Y también, y lo que me trato más fue el tema de las redes sociales, porque esto va todo por redes sociales y es lo que me interesaba. Lo que pasa es que veo que por el tema de control y de valoración de empresas hay muy poca cosa hecha y no sé, a ver, por dónde está. Pues Santi, bienvenido igualmente y como os digo, y sin ser repetitivo, es un perfil muy interesante también el tuyo, porque tiene una gran importancia en el sector de los esports. Como tú bien dices, la cuestión financiera, económica, es importantísima. Como comentaba antes, cada vez más las empresas dentro del sector, pues están, la gran mayoría, al margen lógicamente de los publishers, pues están tomando una organización similar a la que puedan tener las startups. Por tanto, es muy importante contar con perfiles dentro del sector que sepan valorar y dentro de las ampliaciones de capital que puedan realizar estas empresas o incluso dentro de las ventas y la salida y entrada de inversores, pues valorar exactamente cuáles son las valoraciones que se pueden dar a estas empresas que muchas veces, como os digo, no tienen un histórico, no tienen unos resultados consolidados y, por tanto, como tú bien dices, es un sector a analizar y es muy interesante. En las clases, como habrás visto en el manual, nos enfocamos más al tema de aspectos legales, pero sí que durante las clases pues podemos analizar cuestiones o noticias que vayan apareciendo relacionadas con las valoraciones, con las compras de empresas relacionadas con el sector. Veréis muchas veces, prácticamente a diario, que salen noticias relacionadas con la inversión dentro de empresas relacionadas con los esports, sobre todo a nivel de jugadores de la NBA o de cantantes, raperos, sobre todo en Estados Unidos, que invierten o entran en el capital de empresas relacionadas con el deporte electrónico. Es interesante conocer qué valoración se le puede dar a estas empresas, si estamos hablando de que pueda existir dentro del sector una burbuja y se está dando una valoración exagerada a empresas que a lo mejor no tienen el valor que se está pagando o que se está valorando en ese tipo de operaciones y, por tanto, como te digo, es interesante también contar con la opinión y con la presencia de un economista, de una persona con conocimientos financieros para que muchas veces podamos valorar ese tipo de noticias, ese tipo de cuestiones. Pues me escribe Tony Teres, compañero también. Bienvenido, Tony. Además, eres de Valencia, por tanto, tenemos más fácil el vernos en persona. Si tienes o quieres que nos veamos, yo te brindo la oportunidad que a lo mejor otros compañeros no tienen. Bueno, como eres de Valencia, tienes esa pequeña ventaja. Tony nos dice que ha estudiado ADE y Marketing y que decide cursar el máster porque es aficionado y siempre le han gustado los videojuegos y está analizando, está viendo el aumento que tiene el sector de los esports hacia el futuro. Considera que es una buena oportunidad para especializarse y conocer desde dentro cómo está creciendo el sector. Igualmente dice que en lo jurídico
está verde como la gran mayoría, pero ya os digo que no tiene por qué ser un problema, porque la idea y el objetivo es que conozcáis de forma genérica cuáles son los conceptos importantes para introduciros en el sector, pero sin necesidad de conocer, lógicamente, lo que debe conocer un asesor, un abogado de las empresas o de los proyectos en los que estéis trabajando. Bienvenido, Tony, y reitero, al ser de Valencia, a lo mejor tienes esa ventaja y podemos coincidir en algún evento o vernos con mayor facilidad que el resto de compañeros. Aprovechando, vienes también del sector del marketing, es importante, y lo veremos en las clases, los deportes electrónicos tienen un componente importante de marketing, lo comentaba también Santi Martínez, el tema de las redes sociales, seguramente sea el primer deporte, entre comillas, si lo queremos considerar deporte o entretenimiento, que ha nacido ya dentro de lo que son las redes sociales. Por tanto, muchas de las personas aficionadas, muchos de los seguidores, pues tienen una relación con los medios de comunicación totalmente distinta a la que tradicionalmente tienen los aficionados al deporte tradicional, a la cultura, al cine, etcétera. Como veréis, si sois seguidores de la industria de los esports, muchas de las convocatorias, muchos de los comentarios, muchas de las noticias vienen ya directamente en Twitter, en Instagram, en Facebook, y por tanto es un fenómeno que ha nacido con las redes sociales, es un fenómeno que trabaja muy bien las redes sociales, tanto los gamers como los equipos, como los organizadores de eventos, pues tienen una gran herramienta. Y es interesante, como os digo, gente como Santiago, como Tony, que tienen relación con el marketing, porque durante las clases también analizaremos cuáles las implicaciones legales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a organizar un evento, cuando un gamer sube un tweet, cuando alguien publica una fotografía de un evento, etcétera, etcétera. Y por último, si no me equivoco, quedaría Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Mi nombre es Verónica, soy licenciada en Derecho, resido en Tenerife, soy canaria, soy de Tenerife, tengo despacho propio y me he dedicado a la abogacía prácticamente desde el mismo momento en que me licencié. Al contrario de mis compañeros, voy un poco al contrario que ellos, donde realmente mi desconocimiento realmente donde está es en los videojuegos en general y en los eSports en particular. ¿Por qué decidí cursar este máster? Pues el año pasado hice un máster de abogacía digital y nuevas tecnologías por la Universidad de Salamanca. Coincidió esta época con el debate que se dio aquí en Canarias de la ley del deporte, donde se quiso introducir los eSports en los institutos y demás. Y también coincidió con una muy buena amiga mía, pues comenzó su carrera profesional en la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, que gestiona también un equipo de eSport. Bueno, pues me di cuenta del desconocimiento, bueno, del auge de este sector aquí en Canarias y del desconocimiento también importante que hay de este sector y de la necesidad de que hayan profesionales del perfil que tienen la mayoría de mis compañeros y también de licenciados en Derecho, de juristas o de abogados. Me informé en ese sentido y vi que sí, que se necesitaban profesionales en este sector y bueno, pensé que era una buena manera de ofrecer un servicio a mis clientes y a futuros clientes en mi despacho y por eso me decidí a cursarlo también. Muy bien, pues bienvenida Verónica, y en lo que respecta a ti, hay un doble motivo de alegría en cuanto a tu presencia en el grupo. En primer lugar, y aunque parezca una obviedad, no sé si hay más compañeras, creo recordar que alguna se ha metido en el grupo y luego ha salido, pero en este momento me parece que eres la única mujer en el grupo y es interesante. ¿Por qué? Porque uno de los debates que muchas veces me dicen que son la otra compañera dos chicas es Sandra. más. Sí, Sandra es graduada en Derecho, si no recuerdo mal. No sé si estará trabajando como abogada, pero que es graduada en Derecho. Creo que en sus anteriores presentaciones nos lo ha comunicado.
Pues bueno, como te digo, en lo que respecta a ti, pues eres compañera y eres mujer. Muchas veces uno de los grandes debates en el deporte electrónico, en los esports, es esa brecha de género que muchas veces se genera y los problemas que esto puede presentar al sector y, lógicamente, el interés que tiene el propio sector en trabajar en que sea el primer deporte o sea, el primer fenómeno en el que no haya ningún tipo de diferencia entre hombres y mujeres, porque yo creo que eso va a hacer mucho bien tanto a la atracción de patrocinadores como al propio desarrollo de la industria. Y en segundo lugar, tu residencia, al estar en Canarias, pues eres tal vez una de las más indicadas para hablar de lo que está sucediendo en Canarias con los deportes electrónicos. Es interesante tenerte en el grupo, como te digo, porque habrás conocido de primera mano todo lo que se está hablando, todo lo que se está debatiendo, todos los problemas y las ventajas que puede suponer para Canarias el ser un referente a nivel de deportes electrónicos, y es interesante, como te digo, pues que tengas el interés de cursar este máster, de trabajar en el sector y de poder asesorar tanto a equipos que también es interesante, y eso lo veremos, equipos profesionales del deporte tradicional que están introduciendo dentro de sus secciones de deportes electrónicos, como pueda ser la Unión Deportiva Las Palmas, y por tanto, como te digo, tanto en tu doble vertiente como mujer, como abogada, como canaria, pues es muy interesante contar con tu perfil, y estoy seguro que en las clases podrás aportar mucho en lo que respecta a las iniciativas que también hablaremos de los sectores públicos, de los políticos, en utilizar el deporte electrónico como una forma de conectar con los jóvenes y conectar con las nuevas generaciones. Gracias. Pues si no me equivoco, os habéis presentado todos. No sé si falta alguien por presentarse. Isaac, no sé si estaba antes, pero bueno, si quieres, Isaac. Hola, ¿se me oye? Sí, te escucho bien. Vale, mira, yo soy Isaac Bueno, soy de Barcelona, trabajo de director comercial en una aseguradora y estudié empresariales y bueno, tampoco lo tengo muy claro en el futuro que me va a deparar sacarme este máster, pero entiendo que o me gustaría algo relacionado con alguna asesoría o montar un negocio propio, etcétera. En principio sería eso. Perfecto. Pues Isaac, bienvenido, y aunque no te lo creas, tu perfil también es interesante porque nos puedes dar la visión desde el punto de vista de las grandes empresas, como pueda ser una aseguradora, del interés que pueda suponer para una empresa como pueda ser. Habréis leído hace unos días que entró Mapfre a patrocinar una competición. Hay otras aseguradoras, sobre todo en países en Europa, que están ya trabajando con el sector, patrocinando el sector y empujando, dinamizando el sector, y por tanto es interesante también conocer a alguien desde el punto de vista de la empresa, en este caso la gran empresa aseguradora, que pueda ver en los deportes electrónicos un elemento, una herramienta de marketing para llegar a perfiles de aficionados, a perfiles de clientes que a día de hoy con otros sectores les está resultando más complicado. Daniel Fernández. Me he presentado primero. Hola, Daniel. ¿Cómo? Perdón, ¿qué dices? Hay dos Daniel Fernández, Campos y Carrasco. Me parece que faltaría uno por presentarse. Sí, creo que soy yo, el Fernández, el que lo he escrito. Sí. O sea, bueno, el Carrasco me refiero. Nada, yo soy Daniel, soy psicólogo y estoy aquí pues precisamente para poder meterme como psicólogo de cara a futuro al tema de los videojuegos, al tema de los eSports. He estado ya llevando y he trabajado ya como psicólogo en varios equipos de eSports. He trabajado con equipos como, por ejemplo, Kif Logitech, y tengo algo de experiencia, pero claro, en temas como, por ejemplo,
aspectos legales no tengo ninguna idea. Entonces, pues creo que me vendrá bastante bien para aprender algo. Así que... Pues nada, Daniel, bienvenido. Y como os digo, también parece que lo hayamos hecho adrede. Es un perfil también que no teníamos y un perfil interesante, que es el del psicólogo. Sabéis que muchos de los problemas que está teniendo el sector pues puede venir de las adicciones, etcétera, etcétera. Eso, las implicaciones, también hay ciertas implicaciones a nivel legal en las que el sector tiene que trabajar, en las que el sector tiene que analizar y debatir, y por tanto es interesante contar con un psicólogo que además tiene la experiencia de haber trabajado con un club importante en el mundo de los eSports y nos puede dar esa visión, tanto desde el punto de vista de la equiparación con el deporte tradicional, la preparación, etcétera, etcétera, como desde el punto de vista, como os decía, de el trabajar con las adicciones, el trabajar con los menores, el utilizar a los deportes electrónicos como una herramienta formativa, como estaban haciendo o como pretenden hacer, como decía la compañera Verónica, en Canarias, etcétera, etcétera. Por tanto, Daniel, bienvenido, y es un perfil que yo creo que también nos puede venir muy bien para el debate y el análisis de las clases. Vale, pues ahora yo creo que sí que hemos acabado con las presentaciones. Reitero que si alguno tiene algún tipo de duda, estoy a vuestra disposición en el correo electrónico que entiendo os habrá facilitado la universidad, o si no a través del foro, si queréis hacerlo de forma individual, me podéis enviar un correo electrónico. Si queréis formular alguna cuestión que entendáis que sea útil para el resto de compañeros, podéis colgarla en el foro. Cualquier cosa, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario, cualquier noticia, cualquier cosa que queráis que o penséis que os puede servir para generar debate y os puede interesar, podéis colgar en el foro. Dice Iván Páez si vamos a hacer un uso constante. En los foros, si yo veo que hay interés y en los foros se están hablando de cuestiones interesantes, yo intentaré contestar por los foros y también tomar nota para que en las clases, en la clase que tengamos en ese momento o la posterior, pues analizar las cuestiones que me podáis lanzar o podamos utilizar los foros como un foro de debate igualmente. Como os decía, los foros, el correo electrónico abierto también para cualquier duda, comentario, sugerencia, proyecto que podáis tener, que a lo mejor necesitéis un empujón, un asesoramiento, cualquier cuestión. En los intereses, ya he visto que muchos de vosotros tenéis claro hacia dónde lo podéis enfocar, pero igualmente hay otros que vais a utilizar estas clases o vais a utilizar el apoyo que os podamos brindar los profesores para enfocaros en algunas cuestiones. Pues eso es lo mismo. Si alguno tiene algún proyecto y quiere comentarlo, lo mismo. Si alguno tiene alguna duda con los trabajos que se le encargan, lo mismo. Abierto a cualquier tipo de comentario, duda, sugerencia, proyecto, colaboración, sin ningún tipo de problema. Tenéis mi contacto. En cualquier caso, como os digo, vamos a estar durante unas clases a partir de mañana viéndonos y, por tanto, como os digo, y aquí terminamos lo que es puramente las presentaciones a vuestra disposición. Agradeceros a todos el interés. He podido recoger algunas notas de la mayoría de vosotros. Veo que hay muchísima ilusión en todos. Se ha repetido la palabra pasión. Yo creo que los deportes electrónicos tienen un gran componente de pasión. Estamos todos trabajando o intentando trabajar en un sector que yo creo que de aquí a medio largo plazo va a tener una relevancia importante. Solo hace falta ver la repercusión que tiene videojuegos o títulos que hace unos meses no se conocían. Pues bueno, hoy en día hablas de Fortnite y es difícil la gente que no lo conozca o la gente que no lo haya jugado. Por tanto, son formas de entender la industria del entretenimiento, la industria del deporte, absolutamente disruptivas, absolutamente nuevas, y yo creo que estamos en el momento idóneo para formaros en este sector y para enfocar vuestras empresas, vuestros proyectos, vuestras startups, vuestros planes de crecimiento empresarial dentro incluso de algunas empresas, como habéis comentado, que estáis trabajando en el mundo del videojuego o incluso en empresas de consumo o, por ejemplo, como el último de los compañeros que hablaba del sector asegurador, pues bueno, también es interesante que conozcáis cuál es el estado del sector, cuál es el crecimiento que se supone que va a tener
el sector y conozcáis, como os digo, en lo que a mí respecta, pues unos conceptos básicos que ahora pasaremos a analizar, interesantes para que en el momento en que estéis trabajando con proyectos relacionados con los deportes electrónicos, pues lógicamente tengáis esa facilidad para saber cuáles son las implicaciones que todos esos proyectos o todas esas operaciones que podáis estar haciendo, tanto sea como el organizar un evento, el organizar una competición, el crear un equipo, que también es interesante, lo veremos en una de las clases, el contratar a deportistas, a gamers, etcétera, al firmar un contrato de representación, lo comentaba Juan, contratar con una empresa un patrocinio, un elemento de marketing más, como pueda ser para ciertas empresas el profundizar dentro de los esports. El tema de los derechos audiovisuales también lo vamos a analizar. Es interesante porque cada vez más, al igual que hace el deporte tradicional, está moviendo muchísimo dinero el tema de el tema de las retransmisiones, el tema de los derechos de audiovisuales, y por tanto también es una cuestión que debéis de conocer, como os digo, para embarcaros en esa aventura que es el trabajar o el intentar trabajar dentro del sector de los electrónicos. Por tanto, hasta aquí las presentaciones. Si os parece, vamos a ver de forma resumida cuál va a ser el contenido. Lo tenéis en las clases, pero me interesa que lo vayamos viendo, utilizar esta primera clase de introducción para hablar. Ya os lo he adelantado, la asignatura de introducción a los aspectos legales pues tiene un objetivo y podemos decir que estamos buscando que el alumno os familiaricéis con las implicaciones legales que en la actualidad y en un futuro se van a encontrar en los deportes electrónicos y en su gestión profesional. Como os decía, no es necesario, aunque tenemos la suerte de que hay 2, 3, 4 compañeros que sí que son licenciados en Derecho y algunos abogados en ejercicio, que lógicamente los conceptos los van a tener mucho más claros. Vamos también a intentar hablar con ellos para que nos puedan aportar la visión más práctica de lo que puedan ser conceptos que vayamos analizando, pero que realmente el que cursa este máster a través de la Universidad BIU pues no tiene la necesidad ni se exige que sea un requisito ser licenciado en Derecho. Por tanto, el análisis que vamos a hacer desde el punto de vista de los conceptos pues va a ser muchísimo más práctico, muchísimo más normalizado, por decirlo de alguna forma, que el que nos podamos encontrar en una universidad de Derecho, que lógicamente pues no es el objetivo de este máster, sino que el objetivo, como os digo, es que tengáis claro cuáles son los conceptos en que vais a trabajar en vuestro día a día. ¿Qué vamos a hacer? Pues durante estas clases, y habéis visto, pues vamos a analizar los retos legales. ¿Por qué hablo de retos legales? Hablo de retos legales porque, como os decía hace un momento, se trata de una industria y de un fenómeno tan disruptivo, tan innovador, tan moderno, tan de la calle, tan de las redes sociales, que muchas veces es complicado que tengamos una experiencia tanto a nivel de resoluciones de juzgados como a nivel de jurisprudencia, como a nivel de manuales o a nivel de doctrina jurídica, y por tanto tenemos que analizarlo desde el punto de vista práctico, cuáles son los retos legales a los que la industria se tiene que enfrentar en los próximos años, y por tanto lo que vamos a hacer es dar o intentar daros una visión general de todas aquellas cuestiones jurídicas que van a aparecer en vuestro día a día cuando tengáis que emprender un proyecto, cuando tengáis que gestionar cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de proyecto relacionado con los deportes electrónicos, y por tanto un poco ese va a ser el objetivo de estas clases. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, pues en las clases, en las distintas clases que vamos a tener, vamos a estudiar, como os digo, desde el punto de vista jurídico, pero sin profundizar como lo haríamos en una universidad o en una facultad de Derecho, pues no te preocupes, Julen, lo vamos viéndonos en las clases. En cualquier caso, tienes la grabación. Como os decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a analizar desde las distintas connotaciones jurídicas de los distintos agentes. Aquí hemos visto... Sí, lo compartiré en los materiales. En cualquier caso, es un resumen de lo que vamos a analizar. Es bien sencilla. Como os decía, vamos a analizar
desde el punto de vista de los distintos agentes. Aquí hemos visto que en los compañeros del máster hay distintos perfiles. Pues bueno, con las clases también vamos a analizar los diversos agentes que participan en el sector de los eSports, porque es interesante que conozcáis cuáles son las distintas implicaciones legales de cada uno de ellos, porque cuando empecéis a trabajar o si ya estáis trabajando en el sector de los eSports, pues saber dónde os situáis. No es lo mismo, lógicamente, la visión y las connotaciones jurídicas que pueda tener un publisher, de las que pueda tener un organizador de eventos, de las que pueda tener un club de eSports, una empresa que patrocina un evento o una competición, etcétera. Por tanto, la idea es analizar desde el punto de vista de los distintos agentes que intervienen en la industria, pues cada uno de ellos los problemas a los que se enfrenta desde el punto de vista jurídico. Otra cuestión que vamos a analizar, como veréis en el material, es la necesidad o la conveniencia de regular jurídicamente un sector tan nuevo como los eSports. Muchas veces nosotros a lo mejor perdemos la perspectiva y pensamos que el deporte electrónico tiene que regularizarse o tiene que regularse jurídicamente y tenemos que crear leyes especiales para los eSports, cuando realmente los eSports, si lo vemos en global, pues no suponen algo tan importante como para que el legislador deba hacer el esfuerzo de regularlo. Eso también lo analizaremos desde el punto de vista jurídico, lo someteremos a debate. ¿Cuál es el objetivo de las clases? Pues el objetivo, como os digo, y podéis ver en los materiales y a lo largo de las clases, es daros una visión general de cuál es la normativa que se aplica a día de hoy, que muchas veces no va a ser, como digo, normativa específica. En nuestro país es difícil que encontremos una normativa específica que regule el fenómeno de los eSports. Pero, como os digo, me gustaría daros una visión de cuál es esa normativa que tanto en nuestro país como en otros ordenamientos jurídicos en otros países se les aplica a los deportes electrónicos. Si se aplica una regulación general, como la que se puede aplicar a los deportes, como la que se puede aplicar a la industria del cine, a la industria de la creación literaria, o bien existen en algunos países, como lo analizaremos, si existe una normativa específica que regule los eSports. De igual forma, lo veremos en las clases, analizaremos la relación que pueda tener la industria con los distintos agentes que se relacionan con la industria. Es decir, tendremos que analizar la normativa de consumidores y usuarios, tendremos que analizar la normativa pública de los ayuntamientos y las corporaciones y las administraciones públicas, tendremos que ver cuál es la normativa relacionada con el tema del marketing, el patrocinio, la publicidad, que es importante, como os decía, para las empresas patrocinadoras. Las empresas patrocinadoras, los que trabajáis en el sector más tradicional, sabéis que muchas veces las empresas patrocinadoras lo que necesitan es una seguridad jurídica para entrar dentro del sector y, por tanto, es interesante que conozcamos cuál es la normativa y cuáles las prevenciones que tienen que tener los patrocinadores cuando entran a patrocinar un evento, cuando entran a patrocinar una competición de deportes electrónicos. Evidentemente, no es lo mismo que tú a un patrocinador le puedas vender una seguridad jurídica total que le puedas vender o le puedas ofrecer una seguridad jurídica parcial a un patrocinador. Seguramente muchos de los patrocinios se nos van a caer si no somos capaces de explicarle al patrocinador qué regulación se nos aplica, qué leyes tenemos que respetar, qué tipo de relación jurídica tenemos con los distintos agentes y, por tanto, es interesante que vosotros también, como empresas o como personas que trabajáis en empresas que tengan que buscar patrocinio, que tengan que buscar financiación a través de patrocinadores, pues sepáis transmitirle la seguridad más o menos que pueda tener un evento, la seguridad más o menos que pueda tener una competición, el tipo de normativa que se le tiene que aplicar, el tipo de obligaciones y licencias que tiene que conseguir el que organiza un evento o el que participa en una competición y, por tanto, como os digo, es interesante que todos esos conceptos los tengáis claros porque, evidentemente, un patrocinador os lo va a pedir cuando previamente a firmar los contratos de patrocinio. ¿Sería un éxito? Sería un éxito si, como os digo, conseguimos que vosotros os familiaricéis con la terminología jurídica de aplicación. Como os digo, e insisto, sin entrar en la profundidad y en el conocimiento de las leyes y las normas, veréis que en el manual y en las clases también haremos citas concretas de algún tipo de artículo, pero los artículos que material están ahí. Es decir, siempre podéis acudir
a esas leyes, a esa normativa y leer los artículos. Lo que a mí me gustaría, más allá de que pueda aplicarse una normativa a otra, un artículo de una ley en concreto, es que conozcáis y tengáis claro cuáles son los conceptos, cuáles son los retos legales a los que se enfrenta el sector, para que a partir de ahí, si tenéis la necesidad concreta de recurrir a un especialista, como pueda ser un abogado especializado en derecho deportivo o especializado en derecho de los eSports, pues tengáis claro lo que necesita vuestra empresa y que podáis hablar con mayor facilidad con vuestro asesor o con vuestro abogado. Como os digo, también sería un éxito si con estas clases que os vamos a impartir, pues tuvieseis los conocimientos suficientes para tener un criterio fundado sobre los retos a los que nos debemos que enfrentar y seáis capaces de intervenir en la creación. Nos decía la compañera Verónica que le interesa porque en su comunidad en Canarias se está hablando prácticamente a diario de la conveniencia o no de abrir las puertas al sector de los eSports. Pues es importante que con estas clases, desde el punto de vista más jurídico, otros compañeros os habrán explicado, os explicarán desde el punto de vista del marketing, del patrocinio económico, del tema de organización de eventos, desde el punto de vista que a mí me concierne como profesor de esta asignatura, pues que seáis capaces de tener un criterio fundado sobre lo que necesita el sector, hacia dónde vamos, de dónde venimos, porque también es importante hacer una abstracción histórica y de lo que viene para saber hacia dónde vamos y, por tanto, como os digo, un éxito también sería que tengáis un criterio y podáis debatir y enfrentaros a aquellos retos, aquellas particularidades que el sector tiene y que poco a poco vamos a ir entre todos construyendo, porque, como ya os digo, es un sector absolutamente nuevo y que prácticamente a diario se está autogestionando y autoconstruyendo. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Bueno, hay distintos compañeros que me estaban mandando cuestiones. No, como decía Iván, no creo que tengas problema en tener claras las ideas que vamos a ir transmitiendo, porque, como ya os digo, vamos a intentar que sea muy práctico y no descender como lo haríamos en una facultad de Derecho a lo que son los conceptos más complicados, sino que tengáis claro cuáles son las normas que os pueden afectar para que en el momento que te podáis tener algún problema, como tú comentas en la organización de un evento, pues tener claro a lo que te enfrentas sin necesidad, lógicamente, de necesitar ese asesoramiento que muchas veces pues para los eventos pues vais a necesitar, pero no es lo mismo y poder sentarte con tu asesor o con tu abogado a analizar cuáles son los problemas o cuáles son las ventajas que puede tener celebrar un evento en una determinada localización o utilizar una serie de licencias, una serie de permisos. No es lo mismo si no tenéis ningún conocimiento que si tenéis unas ideas, unas nociones claras, porque va a facilitar muchísimo más la interacción con vuestros asesores o con vuestros abogados. Vale, pues si os parece, estamos ya a las 9:20, faltaría ir viendo los distintos puntos que vamos a analizar. Lo tenéis, creo, también en los materiales, en el mapa conceptual, pero vamos a ir viendo muy brevemente lo que vamos a analizar en cada una de las clases, cómo lo vamos a dividir el trabajo, pero como ya os digo, absolutamente abierto a que me hagáis cualquier tipo de sugerencia en cómo abordar las clases, porque a lo mejor puede darse el caso que alguno de vosotros en vuestros proyectos o en vuestro día a día pues tengáis la necesidad de que analicemos
algo que a lo mejor os ha pasado ese mismo día y queráis que lo analicemos en las clases. Es decir, como ya os digo, yo os insistí al principio, el manual es el manual y las clases, yo creo que la filosofía de la Universidad BIU es que sean interactivas, que sean muy prácticas. La tecnología nos permite esta interacción prácticamente al segundo y, por tanto, en cualquier cuestión que a lo mejor por la mañana se os haya presentado en vuestro trabajo, pues que la podamos compartir por las noches en las clases sin necesidad de seguir un protocolo, simplemente se lanza y a partir de ahí ya podemos construir la clase, lógicamente sin olvidar el hilo conductor que tenemos en el mapa conceptual, pero sabiendo que estamos absolutamente abiertos a comentar la actualidad y a analizar las cuestiones prácticas y puntuales que se os puedan presentar. Como veréis en el manual, empezaremos en el punto primero con una breve introducción histórica, porque como os digo es interesante saber dónde está el germen de los deportes electrónicos. Muchas veces la gente considera que es algo que ha nacido en los últimos meses, pero realmente el fenómeno de las competiciones de deportes electrónicos pues tiene ya un tiempo y en esa primera clase analizaremos, como habréis visto en el manual, pues cuál es el histórico que tienen los deportes electrónicos, analizando las cuestiones que en un presente y en un futuro nos puede servir de enseñanza esa historia de ya unos años de las competiciones profesionales de deportes electrónicos y por tanto es interesante que dediquemos un breve tiempo en la primera clase, en la clase que tendremos mañana, a analizar ese contexto histórico, esa historia de los deportes electrónicos que, como os digo, pues ya tiene unos años y es interesante saber de dónde nace para en un futuro saber dónde debería ir el sector. Otra cuestión importante que analizaremos también en la primera clase es la naturaleza jurídica del fenómeno. Es decir, siempre, sobre todo los que hayáis estudiado Derecho y estáis ejerciendo, pues coincidiréis conmigo que es interesante conocer la naturaleza jurídica del concepto, saber a qué nos enfrentamos, saber qué tipo de normativa le podemos aplicar y, por tanto, como os digo, es interesante conocer cuál es la naturaleza jurídica del fenómeno de los deportes electrónicos. Lo analizaremos también en las primeras clases. Posteriormente, como os decía, habréis visto en el manual, tenemos el análisis de cada uno de los agentes, de prácticamente todos los agentes que a día de hoy están participando en el sector. Tendremos desde el publisher, tendremos el organizador de eventos, tendremos el gamer, tendremos las empresas como os decía, de audiovisuales. También es importante saber que, como os decía con anterioridad, cada vez más está creciendo el tema de los derechos de imagen y, por tanto, es necesario conocer las empresas que de alguna forma se interesan por esas retransmisiones que, lógicamente, van a ser importantes para el crecimiento del sector. Igualmente analizaremos todos los agentes que a día de hoy entendemos que son importantes para el sector desde el punto de vista jurídico y sobre todo las relaciones jurídicas que nacen entre los distintos agentes del sector. Posteriormente, y también lo habréis visto en el manual, analizaremos la situación a día de hoy de normativamente, legalmente, legislativamente, cómo estamos en nuestro país, por una parte, pero también analizaremos 4 países que, en cuanto a lo que es la normativa de eSports, son importantes, como son China, Francia, Corea del Sur y Filipinas. Son países que no están elegidos al azar, son países que cuentan con una cierta historia en la organización o en la presencia de competiciones de deporte electrónico, tienen un histórico de seguidores importante, como pueda ser en Corea del Sur y en China. También tienen importantes equipos compitiendo de nacionalidad, por lo menos en China y en Corea del Sur son importantes los equipos que compiten a nivel internacional y, por tanto, son 4 países, 4 ejemplos buenos para analizar cuál es la situación a nivel de esos países, la situación jurídica de esos países. Siempre intentaremos hacer una visión contrastándola con nuestro país y, por tanto, como os digo, pues dedicaremos una parte de las clases a analizar desde el punto de vista legal cuáles han sido tradicionalmente el enfoque que se le da
tanto en China como en Francia, como en Corea, como en Filipinas. Hay otros países, como os comentaba antes, que también tienen relación con los eSports, pero realmente para el análisis que nos interesa, pues estos son tal vez los 4 más importantes. Como os digo, también analizaremos lógicamente la situación en nuestro país, aunque hay compañeros que no son, bueno, por ejemplo, Juan es argentino, pues bueno, es importante analizar la situación en nuestro país porque la gran mayoría de vosotros sois españoles y entiendo que vuestra actividad profesional se va a desarrollar en España, aunque también lo veremos en las clases. La territorialidad, hablar hoy en día de territorialidad de los eSports es complicado porque las competiciones son a nivel internacional y por tanto cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de iniciativa que tengáis relacionada con los eSports, pues va a tener un componente global que de alguna forma es lo que también hace interesante al sector. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento? Perfecto. Pues otra cuestión interesante, lógicamente tratándose de una asignatura de jurídica, es analizar, y ahí sí que dedicaremos más tiempo al debate entre todos, después de conocer y de que podáis analizar el manual y que veamos esas primeras cuestiones que os iba comentando, pues analizar si desde el punto de vista jurídico consideramos que es necesaria una regulación o no. Como os decía hace un rato, muchas veces la gente nos miramos al propio ombligo y pensamos que nuestra industria o el sector o uno de los sectores en los que trabajamos en mi caso, pues puede tener una magnitud tan importante como para que tenga una regulación o tenga una ley especial. Evidentemente, si analizamos desde el punto de vista económico, pues el presupuesto que se está manejando, las cifras económicas que se están manejando los eSports, a lo mejor no tiene absolutamente comparación con el deporte tradicional, que el deporte tradicional, como sabéis, en España sí que tiene una normativa específica, pues analizaremos dentro de esa clase pues la conveniencia o no, o sobre todo si es necesario o si tenemos el sector de los eSports tiene la magnitud suficiente para que existan leyes. O bien tenemos que irnos a las leyes generales y aplicar lo que son las leyes generales de los distintos sectores que confluyen en la industria de los eSports. Esa clase será interesante porque entre todos pues analizaremos si efectivamente a día de hoy es importante que el legislador aborde la regulación legal o bien es suficiente con la normativa y con las leyes que tenemos a día de hoy para darle respuesta a los retos y a las problemáticas que lógicamente va a tener el sector, porque cualquier sector incipiente, cualquier sector económico tiene sus complicaciones jurídicas y por tanto, como os digo, analizaremos si es necesario o no que exista una regulación específica. Otra cuestión importante, como os decía, os avanzaba, es la forma jurídica de los clubes. Los clubes tendremos que analizar desde el punto de vista jurídico, pero muy práctico, sin descender, como os digo, al igual que el resto de cuestiones, a lo que es puramente jurídico, cuál debe ser la mejor forma en la que debemos constituir los clubes. Es habitual que muchas de las personas que os acercáis a los deportes electrónicos, pues una de los proyectos que más cabida tienen la gente que se introduce en el sector, pues es la creación o el asesoramiento de clubes deportivos. Por tanto, es interesante o importantísimo, por no decirlo, es cómo se constituye un club, qué forma jurídica tenemos que dar, si lo podemos equiparar o no al deporte tradicional, veremos las diferencias con el deporte tradicional y con el deporte electrónico y, por tanto, es interesante que dediquemos parte de las clases a analizar cuál es la mejor o más recomendable forma jurídica para constituir un club deportivo, que al final es una figura muy importante en el sector de los eSports porque nos basamos en la competición y esa competición muchas veces se va a articular a través de competiciones o partidas o competiciones o ligas o encuentros entre clubes deportivos. O clubes deportivos sí consideramos que son clubes deportivos, ya lo veremos en esas clases, si tenemos que aplicarle una figura societaria, si podemos ser una asociación, etcétera, etcétera. Sin adelantar demasiado, pero sí que os digo que es interesante que analicemos la mejor forma que puede tener un club
y a partir de saber cuál es la mejor fórmula, pues aplicarle la normativa que se le aplique para ese tipo de organizaciones o instituciones jurídicas. Cuestión también importante es la de las relaciones laborales que nos vamos a encontrar entre los distintos agentes del sector y en concreto las relaciones laborales que van a surgir entre los clubs y los gamers. Es importante que conozcamos desde el punto de vista jurídico qué implicaciones legales tenemos cuando se contrata a un gamer, qué implicaciones legales tenemos cuando vamos a organizar un evento y tenemos que contratar a personal, cuando tenemos que firmar un contrato con un caster o con una persona que va a hacer la retransmisión, qué relaciones laborales existen dentro de la propia organización, entre los publishers, los organizadores de eventos, los clubes deportivos, todas esas cuestiones son interesantes, sobre todo porque a día de hoy, como os digo, el sector está creciendo y por tanto cada vez hay mayor foco en la inspección de trabajo para los eventos. Cuando se organizan, pues muchas veces, al igual que sucede con los conciertos, al igual que sucede con los festivales de música, pues la inspección de trabajo muchas veces en nuestro país pone el foco en los eventos de eSports y por tanto es interesante y necesario que conozcamos cuáles son esas implicaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son las obligaciones del organizador de eventos, cuáles son las obligaciones de los clubes deportivos a contratar laboralmente las relaciones con el resto de agentes que intervienen en el sector. Es importante. En este punto también lo tendréis en los materiales, grabamos un vídeo con un compañero jurista, investigador en el área del derecho laboral y os recomiendo la visualización del vídeo porque también en ese vídeo vais a encontrar muchas de las cuestiones que vamos a analizar en las clases, mucho más específicamente analizadas por el compañero y por mí, pero es interesante que hagáis un visionado de ese vídeo para, de alguna forma, acercaros a cuál es la problemática de las relaciones laborales en el sector de los eSports. Por otra parte, también analizaremos en las clases, desde el punto de vista jurídico, lo que se denomina propiedad intelectual. Como os decía, es una de las especialidades del sector, es la presencia del publisher, la presencia del desarrollador y dueño del videojuego y, por tanto, un gran componente de problemática jurídica en nuestro sector es el analizar quién tiene la propiedad intelectual del juego, quién tiene la propiedad intelectual de la competición, etcétera, etcétera. Es interesante dedicar parte de las clases a analizar la problemática que podamos encontrar en la propiedad intelectual industrial del sector. Por otro lado, también vamos a analizar en las clases lo relativo a las apuestas, amaños y dopaje. Al igual que sucede en el deporte tradicional, nos encontramos con la presencia de lacras del deporte, como puedan ser el match fixing, las apuestas deportivas, el dopaje, cuestiones que tradicionalmente son enfocadas o aparecen en el fenómeno del deporte tradicional. Pues bueno, en los últimos años hemos presenciado ya algunos casos de apuestas ilegales, algunos casos de amaño de partidos, de utilización de herramientas tecnológicas para beneficiar a algún gamer o algún club deportivo, o incluso hemos presenciado la existencia de casos de dopaje dentro de competiciones de eSports. Por tanto, es importante que también conozcamos o conozcáis las implicaciones jurídicas y legales que puedan tener todo este tipo de cuestiones que, si son bien más propias del deporte tradicional, porque tradicionalmente, como os digo, se da en el deporte, también están apareciendo en el deporte electrónico y, por tanto, es interesante que de aquí a un futuro, pues como personas que estáis dentro del sector o personas interesadas en el sector, sepáis qué implicaciones puede tener o qué problemática podemos encontrar dentro de esta cuestión. Y por último, analizaremos, es importante, y ya os digo, lo venimos compartiendo, analizar las implicaciones jurídicas que pueda tener el patrocinio y el marketing dentro
de las oportunidades que para las grandes empresas de consumo, tanto endémicas como no endémicas, presentan los deportes electrónicos. Por tanto, es interesante que en la última de las clases analicemos desde el punto de vista jurídico qué necesidades debemos brindarle a los patrocinadores, a qué normativa debemos acudir cuando vamos a firmar un contrato de patrocinio o de sponsoring dentro de un evento de esports y, por tanto, como os digo, es interesante. También dentro de ese apartado de patrocinio analizaremos el concepto de evento deportivo y analizaremos las implicaciones jurídicas o aquellas cuestiones que tenemos que tener debidamente en cuenta cuando nos planteamos organizar un evento a celebrar dentro de un espacio público, con la presencia de menores, con la presencia de marcas a lo mejor que quieren patrocinar bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Por tanto, también, como os digo, es interesante que desde el punto de vista jurídico, pero enfocado a lo práctico, analicemos la cuestión relacionada con el patrocinio. Y esta sería, desde el punto de vista del mapa conceptual, las cuestiones que vamos a ver desarrolladas en el material que tenéis, el manual, y que, como os digo, pues vamos a ir analizando clase a clase dentro de lo que es el mapa conceptual de la asignatura. ¿Tenéis alguna duda sobre cuál va a ser la organización, cuáles van a ser las cuestiones? Sí, como dice Daniel, a medida que vayamos viendo van a ir surgiendo dudas y vamos a tener que ir analizando. No sé si echáis de menos alguna cuestión. Sí, la protección de datos también la analizaremos dentro del apartado de propiedad intelectual. También veremos el tema de la protección de datos porque es evidente que en los últimos meses, a partir de mayo, con la aprobación del nuevo reglamento a nivel europeo, pues es importante conocer en cierta medida qué necesidades, qué regulación se le aplica a la protección de datos, porque muchas veces estamos jugando, como os decía, en una industria en la que se utilizan muchísimos datos, muchas veces datos sensibles porque muchas veces son menores y por tanto es interesante que vosotros como gente que va a organizar eventos o gente que tiene empresas en las que de alguna forma va a compartir datos o va a analizar datos o va a recibir datos, pues tener claro cuáles son las implicaciones legales que tiene esta utilización de esos datos, porque como ya os digo, al final es un fenómeno muy digital y por tanto muchas veces vamos a contar con datos de los usuarios, datos de los jugadores que tenemos que tener debidamente protegidos conforme a la normativa, tanto a nivel España como a nivel Europa. Vale, pues hasta aquí sería un poco el resumen de lo que vamos a dar, un poco la presentación. Como os digo, durante el curso, la duración de las clases, os vamos a ir colgando algún material. Igualmente vosotros, si tenéis interés en compartir con el resto de compañeros materiales, lo podéis hacer a través del foro o bien mandándomelo a mí y yo compartiéndolo con todos y analizándolo. Eso, contar con que si alguno tiene alguna noticia o alguna cuestión que le haya podido surgir en el día a día, la puede compartir con el resto de compañeros. Y como os decía, también vamos a tener un apartado de trabajos y prácticas que iremos colgando, iremos analizando, iremos explicando e iremos compartiendo. Pues si os parece, son las 10 menos 20. Si queréis, si no hay ninguna duda,
y habiendo ya presentado todo lo que es el mapa conceptual y conociendo un poco el perfil de cada uno de vosotros, pues nos despedimos hasta mañana en la clase en la que analizaremos, como os decía, un primer momento el contexto histórico, analizaremos la naturaleza jurídica e intentaremos empezar a analizar los distintos agentes del sector e intentar profundizar sobre la situación a nivel internacional de los países que os he comentado, siempre comparándolo con lo que tenemos en nuestro país. Si no hay ninguna duda, nos despedimos. Os deseo buenas noches y nos veríamos mañana igualmente en el horario de las clases y haremos lo mismo. Empezaremos a las 8 y dejaremos unos minutos de cortesía para que la gente se vaya conectando y sobre las 8:10 empezaremos la materia. Bueno, pues buenas noches a todos y nos vemos, como os decía, en la primera de las clases mañana en torno a las 8. Gracias.